Biosíntesis. Es la integración de todas las dimensiones del ser humano, mental, corporal, emocional, energético y espiritual. La palabra biosíntesis en realidad significa integración a la vida, y eso quiere decir que David Boadella, que es el creador de esta técnica, que era profesor de la primaria, también maestro en su origen, en la observación de los niños y ver su espontaneidad en sus formas de expresar sus sentimientos, sus emociones, vio la forma que ellos ya construían en su cuerpo, empezó a cuestionarse, y fue ahí que él descubrió Reich. Es el padre de todas las psicoterapias corporales. Reich era volcánico, era emocional, era revolucionario, era mucho más para afuera. Entonces es curioso que cada uno, según su propia historia, también crea sus propias teorías. Crea lo que le hace falta para después llegar a ese movimiento de autorregulación. Entonces David empezó a darse cuenta que él podría tal vez, siendo heredero de esa historia, se formar como terapeuta, aprender y crear una escuela en que se pudiese crear una forma diferente de ayudar a la persona. Entonces creó principios que de alguna forma lo distinguen, como hay diferentes escuelas, de las otras escuelas en lo siguiente. En biosíntesis, una de las principales bases es que la puerta de entrada para trabajar un conflicto no es el conflicto, es exactamente lo opuesto. Es trabajar a partir del recurso, a trabajar a partir de la parte no fracturada de la persona. Porque la parte fracturada, la mayor parte de las veces, es una parte que no tiene mucha energía, es un agujero. El cuerpo del terapeuta trabaja uno de los otros grandes principios también, que es, aparte del trabajo con el lugar del recurso, que es la resonancia. La resonancia es el otro, más allá que la empatía, deja cosas inscritas en el terapeuta que el terapeuta tiene que saber que no son suyas y que son del otro, y saber cuál es el momento para devolverle, para despejarle también. Por eso durante la formación en psicoterapia somática en biosíntesis, que es muy riguroso y muy teórico-vivencial, el propio formando es el alumno que es el cobaya, donde pasa por todos los temas como paciente, para expresar y para entender cómo todo eso se procesa en nuestro psiquis, en nuestro cuerpo, en nuestro movimiento, porque lo que va a ocurrir en la sesión terapéutica van a ser muchas cosas. Va a haber un vínculo entre el pensamiento, entre el sentimiento, entre lo energético, entre lo sutil. Entonces David empezó a desarrollar toda esta posibilidad de encuentro en el consultorio de una forma diferente. Se especializó y empezó a darse cuenta que teníamos que ir un poquito más para atrás, que no es solo en el nacimiento o a partir de la construcción del yo cuando el bebé nace que tendríamos que mirar. Entonces se empezó a interesar por la embriología, porque de hecho el bebé cuando llega al útero materno ya llega a un útero que tiene una historia. Esa historia ya tiene una necesidad, ya tiene unas expectativas. Ese hijo o esa hija ya va a recibir toda aquella energía de haber sido soñado, o de haber sido una pesadilla, o de haber sido deseado o no deseado, o de haber sido hijo de un preservativo roto, o de una cosa más violenta. Y eso todo va a caer encima del bebé y va a recibirlo en su cuerpo. Y en esos primeros meses de gestación de ese nuevo ser se van a formular y hacer físicamente y energéticamente los pilares de mi cuerpo. Primeros 3 meses se elabora todo lo que es responsable por la expresión de mis emociones, mis vísceras, hígado, pulmones, estómago. Es aquí que funciona la expresión que transforma el sentimiento, que es lo que nadie ve, en emoción, que es lo que se torna público. Porque la emoción es la expresión de mi sentimiento. El ser se va construyendo desde lo más temprano hasta el día de hoy, es algo fascinante. Porque de hecho ya en el útero materno el bebé ya recibe todo de la madre, por eso ahora se habla, ¡ay, ponle música a la barriguita! La madre necesita caminar, pues necesita mucho más, porque ese bebé está empezando a conectarse con el mundo. Y el primer sentido que se desarrolla, que es el más ligado emocionalmente a las vísceras, es el oído. Y nosotros dejamos de oír, como estamos tan acostumbrados a lo visual, y el mundo de hoy se ha transformado en la internet, en lo visual, en lo corporal, en lo estético, oímos muy mal. Estamos casi todos medio sordos, y el oír el profundo sentimiento oceánico de los sentimientos, la conexión con la visceralidad, todo eso que se transforma y se va creando como pilares en el útero materno es extremadamente importante. Primero se crean las vísceras, se endurecen, en el segundo trimestre se crea el esqueleto y toda la parte motora, y después el sistema nervioso central y los sentidos. El
terapeuta en psicocorporal utiliza también su cuerpo como instrumento de trabajo. Nosotros no solo decimos siéntese, respire, sienta su cuerpo. Nosotros tocamos. Nosotros, si es necesario, nos aproximamos. Nosotros utilizamos nuestro cuerpo como receptor de sensaciones, identificamos que no son nuestras. A veces sentimos la tristeza del otro y sabemos que no es nuestra tristeza. Y entonces el otro no lo expresa y decimos, siento una gran tristeza y siento que está en este momento conmigo. ¿Tiene sentido para ti que hay tristeza? Y a veces eso ayuda, porque hay señales de contacto en su cuerpo, que la cara cambia, que los ojos se humedecen, que la boca se queda demasiado cerrada, que la respiración deprime, que nos indican que hay una tristeza que no se coloca en palabras, pero que me cae como una bomba quien está al lado. O no sentís vosotros de vez en cuando que estáis al lado de alguien y sentís peso, y la persona no ha dicho nada de que tiene peso. O sentís al lado de alguien y sentís una electricidad y la persona está así, vosotros no sabéis por qué salís de ella así. El cliente siempre tiene razón y cuando no ocurre algo siempre es la culpa en algún nivel del terapeuta. No porque tenga culpa, sino porque no pudo encontrar la puerta de entrada. Porque en el momento en que se pone el pie en el consultorio hay algo que pulsa para pedir ayuda. Algo está vivo que no está muerto. Lo que pasa es que a veces es muy difícil. Realmente a veces es muy difícil. Porque el terapeuta se va a colocar en aquel agujero que la madre no hizo, que el padre no hizo, que el marido no hizo. En aquel lugar tenemos que recuperar la posibilidad de nutrirse. ¿Entendéis? Y en esa posibilidad hay la posibilidad de volver a encontrar esa capacidad de creatividad y de autocura que la persona tiene.